buenas noches, Mar del Plata. Peronista. ¡Sos la voz del pueblo, Navarra! ¡Sos la voz del pueblo! Hace un par de meses decidí empezar a dar vueltas por el país, a empezar a conocer yo las caras de los que están del otro lado del televisor. Sé que es un momento complicado para muchos y hace un par de semanas un amigo me dijo que en Mar del Plata no la estaban pasando bien. Me dijeron que bajaron, las ventas de alfajores Habana un 30%. Alfajores Habana es de todo, no es de ustedes solo, es parte del ser nacional. Exacto. ¿No? Me dijeron que había sido la peor temporada turística de los últimos 15 años. Tal cual, sí, tal cual. La peor temporada de teatro de los últimos 20 años. Tal cual. Me dijeron que está mal la maravillosa industria pesquera de Mar del Plata. Exacto. Me dijeron que la inseguridad, en vez de mejorar, empeoró. Tal cual. Aunque ya no se hable tanto en los noticieros de la inseguridad. ¿Sí? Tuvimos 12 años con un fuerte tinte de distribución del ingreso. Por ahí crecimos en 9 o 10 y en 2 o 3 no crecimos. Hubo errores, claramente. Pero sí había una vocación constante de que se distribuya el ingreso. ¿Sí? Uno pensaba que después de eso iba a venir un periodo que en vez de crecimiento iba a ser desarrollo, que íbamos a ver que ese campo que duplicó la cosecha iba a empezar a producir alimentos y a vender alimentos y no granos, que íbamos a ser líderes en maquinarias, que íbamos a desarrollar la industria automotriz. Hicimos 1 millón de autos, bueno, hagamos las partes, que cada uno de los sectores en los que habíamos crecido nos íbamos a desarrollar y íbamos a generar ahora sí empleo de calidad, empleo en blanco, que íbamos a dar un paso para adelante. Bueno, no es así. No es así. Y no es así porque elegimos un gobierno para ricos. Parece una simplificación cuando lo digo, pero es un gobierno que representa un 5% de la sociedad, a la clase alta, a la clase media alta, que a veces por ahí en Europa esos partidos llegan al gobierno porque hacen una alianza con otro partido que es de clase media y otro que es de clase popular. Entonces cuando llegan al gobierno los tipos más o menos hacen algo. Ahora, estos no, estos ganaron solitos, ellos hacen lo que quieren. ¿Sí? Hay un presidente que es un señor que trabajó toda la vida en la empresa del papá, que no está acostumbrado a laburar. Cuesta sacarlo de Olivos. Y lamentablemente, al no estar en la calle, al no haber caminado, al no haber conocido, no solo tiene la idea, la vocación, ya no de distribuir, como dije antes, sino de gobernar para un sector, sino que lo hace mal. Los gobiernos en el mundo que gobiernan para los ricos, algo le dan a los pobres para que estén más o menos contentos. ¿Sí? Si ustedes se fijan, este gobierno no lo está haciendo. Este gobierno no lo está haciendo. Cada una de las medidas que tomó fueron todas en la misma dirección. ¿Sí? A ustedes les aumentó la electricidad, a los ricos les sacó el impuesto a la minera. A ustedes les aumentó el gas, a ellos mismos, los mismos gerentes que están en el gobierno, le dio el aumento del gas. A ustedes les subió el transporte, a ellos les sacó el impuesto a los autos de alta gama. Todo va en la misma dirección. Les puedo asegurar que ese tipo de gobierno no solo empobrecen fuertemente a la población, sino que les cuesta mucho mantener la gobernabilidad. Y por eso tuvieron a los 4 meses 350.000 personas en las calles el otro día, cosa que jamás debemos abandonar, la calle. La calle, sí.
En los primeros 4 meses, desde el 10 de diciembre hasta fin de abril, la inflación fue de un 28%. ¿Se acuerdan que decía que iba a haber un 20% en todo el año? Fue de un 28%. En total, en todo el año va a haber una inflación de aproximadamente 48, 50%, y el promedio de los aumentos de salarios, lo que le van a dar al empleado en blanco, lo que le van a dar al empleado en negro, lo que puede subir el que tiene un oficio, un plomero, ¿sí? Un carpintero, va a dar un 20 y un 25. Es decir, vamos a perder un 30% de nuestros ingresos, de un año al otro. De un año al otro. Ellos están diciendo que en el segundo semestre no va a haber inflación. Va a haber una inflación más baja, pero va a ser la paz de los cementerios. Va a ser una pelea entre los precios y los salarios, en el que los precios lo noquearon a los salarios. Y entonces ya el asalariado no puede demandar, no puede pedir, y por eso en algún momento, cuando los salarios estén en el suelo, los precios se van a quedar, pero con todos pobres. Es feo andar dando vueltas para dar malas noticias, ¿sí? Pero no hay forma de que un proyecto económico como este lleve a otro lado. No hay forma. No hay forma. Si vos le sacás todo el dinero del bolsillo a la gente y se lo das al 1% de la sociedad, ese 1% no puede comerse todo. Digo, a ver, por el sentido del ridículo, si dicen que podemos comer medio kilo de carne por persona, si comemos los 40 millones, nos comemos 20 millones de carne. Si come uno solo, no se puede comer 20 millones de carne. Entonces la industria se destruye. Eso le está pasando a la industria del pescado acá, ¿sí? No tiene consumidores, no tiene quien lo consuma. Cuando uno dice, y nos vamos a volver todos pobres, ¿qué quiero decir? Uno no acepta. Yo me di cuenta de que había sido pobre en la niñez cuando ya no fui más pobre. Uno a veces no se da cuenta. Primero porque no conocía otra cosa. Y segundo porque mi viejo nos decía en casa, nosotros somos pobres. Es muy difícil, uno no se acepta que pasó eso. Pero ¿sabés qué? Si a vos solo te alcanza la plata para comer, para pagar la luz, para pagar el gas, para tomarte el colectivo, ¿sí? Y un jeep cada 5 años, y entonces sos pobre. Porque ya no podés ir al cine, porque ya no podés ir a comer una pizza, porque tu pibe te pide algo, un juguete y no se lo podés comprar, porque tuviste que sacarlo del colegio ese donde iba y lo tuviste que llevar a otro. Se me cayó todo. Entonces, lamentablemente, te transformaron en pobre. No te lo van a decir en la televisión. En la televisión vos vas a tener constantemente una cadena nacional en donde te hablan de Lázaro Báez y de todo lo que ocurrió en los años anteriores. Mirá, hay corrupción, yo he viajado bastante. Corrupción hay en todo el mundo. Yo diría que hay 2 tipos de corrupción. Hay gobiernos que tienen hechos de corrupción y hay gobiernos que son corruptos. Claro. Un gobierno corrupto es el que todos los días le saca al trabajador y le da al poder económico. Eso es ser corrupto. El otro día, no sé si lo conté en televisión o no, por ahí hoy voy a contar algunas cosas que todavía no conté en televisión y que voy a hablar el domingo en el programa. El otro día yo me enteré, y lo tengo chequeado y probado, que el ministro de Energía, Aranguren, estuvo en una reunión de directorio de Shell. Y bueno, ¿qué querés? Gobierna para ellos, por eso no podés pagar la nafta. ¿Sí? Es así, sigue estando en el directorio de Shell, tiene acciones en Shell. Sí. Es uno de los dueños, no es que fue el gerente y dejó. Quintana, el segundo de la jefatura de gabinete, el 9 de diciembre dejó de ser el presidente de una empresa y el 13 de diciembre decidió el precio del dólar futuro y se había comprado 11 millones de dólares, se ganó 4 millones de dólares, nos sacó la plata del bolsillo. Sí, esa es la plata que te falta a vos, que te falta a vos, la tiene Quintana. ¿Sí? Es así de fácil. Esas cosas están pasando todos los días. Miren, muchas veces yo decía, esto es el menemismo recargado, el menemismo plus. La verdad es que el menemismo, de última, era un partido político. Estos son un grupo de gerentes que se está dividiendo el botín. Es mucho peor. No hay una visión de que cuando yo dije recién, además lo están haciendo mal. Lo están haciendo mal porque no se dan cuenta que es muy difícil de sostener eso en el tiempo. Es que no son políticos, son comerciantes. Algo de eso. Mirá, hay...
Son ladrones. Algunos datos que voy a dar el domingo: los insumos de construcción cayó la venta un 22%, el calzado cayó un 40%, la gente no se compra zapatos más, cayó un 40%, ¿sí? La línea blanca, la cocina, ceradora bajó un 25%, pero si a eso le sumás que mucho de lo que está vendiendo es importado, porque se abrió la importación, entonces cada vez producimos menos y cada vez va a haber menos empleo. Y si no hay empleo, no consumís, y si no consumís hay menos empleo, y es un círculo vicioso, todo al revés de lo que tuvimos en los últimos años. Hay un enorme esfuerzo es el establishment, ese poder económico de concentrado. No estoy hablando de los empresarios pymes, estoy hablando de los 10 tipos que son los dueños del país. Porque vos no te enteres de esto, ¿sí? Por hablarte de otra cosa, y fundamentalmente por demonizar lo que fue la década anterior. Yo creo que indudablemente el partido que perdió las elecciones tiene que revisar qué hizo mal. Pero yo no me voy a olvidar de todo lo que pasó. Digo, durante esa década logramos que el 100% de nuestros mayores tuvieran jubilaciones, que todos los pibes tuvieran el ingreso universal por hijo, que tuviéramos un plan de 19 vacunas para esos chicos. Le dieron unas cunitas que ahora dicen que no sirve, y el pibe más humilde tenía una cuna como el mejor pibe. ¿Sí? Es verdad. La industria creció un 100%. ¿Qué desastre? No hubo ningún desastre, se duplicó la industria. Tuvimos la calidad moral de juzgar a los represores. ¡Los juzgamos! ¡Es un orgullo del mundo! Nuestros veteranos de Malvinas estaban pidiendo plata en la calle, ahora reciben 3 jubilaciones mínimas. Sí. Eso es honrar a nuestros veteranos de Malvinas. Y eso pasó en la década pasada. En la década pasada salió la ley de trata, la ley de género, la ley de personal doméstico, que eran esclavos del personal doméstico. Es verdad. La ley de matrimonio igualitario, la pucha si fuimos mejores. La pucha que estemos orgullosos de lo que hicimos, no nos pueden convencer de que todo eso estaba mal, de que lo único que ocurrió fue Lázaro Báez. Es mentira. El estatuto del peón. Yo vi cosas que fueron las que me llevaron a por ahí. Hacía un avión para venir a Mar del Plata hace 20 años y todos teníamos traje. Y hace 5 años yo viajaba con el obrero, iba a las cataratas, iba a Mar del Plata, iba a todo, con el obrero en el avión. Eso es un país serio. Eso es un país serio. ¿Sí? Las personas pudieron tener un aire acondicionado para dormir y descansar, para mañana ir a laburar. Eso es muy importante. El hombre trató... Le llevó miles de años dominar el clima. Y era para una minoría, no podía ser. Parece una nimiedad. No, pero qué lindo que es dormir con aire acondicionado. ¿Sí? Qué lindo que es tener una motito, un auto usado y el que llegó a comprar el auto nuevo. Digo, son cosas. A ver, la riqueza no trae la felicidad, pero la pobreza trae el sufrimiento. tal cual. Así es. Tal cual. Estas cosas tienen que ver con un proyecto de país, con una mirada de país. Esto está muy lejos de otros planes que venían a desarrollar el país. Lamentablemente, cuando vos gobernás para el 1, para el 2, para el 5%, y además de eso, no te preocupa desarrollar el campo, no te preocupa desarrollar la industria, desatendés a los 1000 científicos que habíamos traído, cerrás el ARSAT, cerrás Atucha 2. Cuando haces eso, el país es muy difícil que tenga futuro, salvo que lo cambiemos nosotros, que reduzcamos daño.
¿sí? Apoyando a los que tenemos que apoyar, presionando a nuestros políticos para que no se dejen llevar por delante en el Congreso, a nuestros dirigentes gremiales para que salgan a la calle a defender nuestros salarios. Así es. ¿Sí? La democracia es nuestra casa y hay que cuidarla, y hay que respetarla, y hay que respetar al que votó distinto, y no hay que estar peleándose con el que votó distinta. La democracia es nuestra casa. Y hoy al frente está el ingeniero Macri, pero podemos reducir los daños. Podemos hacer, porque ya lo vimos, porque lo vimos en los 90, porque lo vimos en España. Hoy en España se cumplieron 7 años de que el desempleo de los jóvenes llegó al 50% y sigue en el mismo lugar. Que no nos pase a nosotros. Ay, no. Que no nos pase a nosotros. Pero no te das cuenta. ¿Te imaginás tu pibe? A eso vine. ¿Te imaginás tu pibe 7 años sin conseguir empleo? ¿Así vas a llegar a desterrar la droga con un pibe sin empleo? El domingo voy a mostrar el cierre de los clubes de barrio. Están cerrando los clubes de barrio porque no pueden pagar la luz, porque no pueden pagar los servicios. Ahí es donde íbamos a sacarlo de las drogas, ahí es donde íbamos a sacarlo de la calle. En los clubes, haciendo deportes. Hay un ataque al entramado social, una falta de entendimiento, además de que está gobernando para los ricos. No se está entendiendo lo que es un país, todos los pliegues sociales que hay, con los cuales vos vas armando una sociedad que, como decíamos recién, esté orgullosa. Yo tengo 56 años, es la primera vez que yo me sentí orgulloso, que yo fui a Alemania, me decían, ustedes juzgaron a los genocidas muy bien, ustedes tienen a Estela de Carlotto. Hace poco me decían, ustedes tienen al Papa, ahora resulta que el Papa es malo, porque se queja de lo que hace Macri. Piénsenlo bien, háblenlo con su vecino. ¿Cómo puede ser que ahora las personas que realmente son importantes en el mundo, porque Messi es famoso y es conocido, pero en el mundo se respeta a Estela de Carlotto, a Susana Trimarco, al Papa Francisco, esas son las personas prestigiosas en el mundo, y toda esa gente está siendo demonizada por el gobierno, porque claro, no son complacientes, claro, mientras destruyen a la clase media. A todas las madres de Plaza de Mayo porque están reñidos con todos esos valores morales que tenemos en la Argentina, porque nosotros vivimos hablando mal de nosotros mismos, porque nos enseñaron en los noticieros a hablar mal de nosotros mismos, pero nosotros teníamos un orgullo, estábamos generando empleo, estábamos teniendo justicia con las personas que habían reprimido y matado gente en Argentina, estábamos intentando desarrollarnos, estábamos metiendo con nosotros, comprendiendo y queriendo a las minorías de todo tipo. Estábamos siendo respetuosos con nuestros trabajadores. Esas son las cosas culturales que son tanto más importantes que un proyecto económico. Miren, están discutiendo todavía si están manteniendo las cosas que se hicieron o no. Lo que están manteniendo son los nombres de las cosas que se hicieron. Es verdad. El plan Conectar Igualdad, que era lo que iba a igualar a los chicos, cada chico una computadora con un programa, para que todos los argentinos, después cada uno será más rico, otro menos, pero todos partan del mismo lugar. Bueno, se desarmó el plan Conectar Igualdad, sigue estando el nombre, no tiene un solo empleado. No existe más, es una cáscara vacía. El plan Progresar, para que los chicos tengan un mango para ir a la universidad, para ayudarlos, para buscarle laburo. No existe más, le dijeron a las provincias, cada uno que se arregle con lo suyo. El sistema previsional para el 100% se acabó, porque sacaron la moratoria, había gente que estaba esperando, que le faltaban pocos meses para jubilarse. No se va a jubilar. Se acabó el hecho de que todos nuestros mayores estuvieran cubiertos. Todas YPF, que estábamos orgullosos de que habíamos recuperado YPF, y se quejaban porque se había hecho socio de Chevron, y ahora los negocios se los van a dar a Chevron, no que son socios. Esos son los pliegos que se están armando para licitar y privatizar cada una de las áreas. Entonces ya no va a ser nuestra YPF, porque YPF no se va a encargar de nuestros recursos, de los que tenemos abajo de nuestro suelo, que son nuestros, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Son cosas muy fuertes. Son cosas muy fuertes y hay muchas cosas. Hoy nuestro tema son los despidos. Lamentablemente, tan simple como eso en este país, hace 6 meses se hablaba del impuesto a las ganancias.
Este era nuestro problema, ese era el tema de los noticieros y esa era la razón por la que se habían huelgas en la Argentina. Hoy nuestra razón es que te echan y te vas a tu casa y no tenés laburo, o que ganás tan poco que no te alcanza el dinero. Ha cambiado el nivel de nuestros problemas. Son otros, son mucho más graves, son mucho más acuciantes. Y eso tiene que ver con una mirada, no es casual. Mirá, hay algo que está jugando, que es un factor muy importante, que a veces cuesta. Yo no hablo mucho de eso porque yo trabajo ahí, que son los medios de comunicación. Digo, desde hace 30, 40 años empezó a cambiar el mundo. Digo, póngale en 1989, cuando cayó el muro de Berlín, y el capitalismo le perdió un poco el miedo y empezó a concentrar riqueza, concentrar riqueza, concentrar riqueza. Y hay países como Estados Unidos donde hace 12 años que toda la riqueza va al 1% de arriba y el resto no recibe nada. Ahora, claro, ¿cómo haces vos para que un pueblo vote a un gobierno que va a gobernar para los ricos? Engañándolo. Engañándolo. ¿Sí? Engañándolo. Entonces hay el mismo poder económico que quiere gobernar, tiene sus propios medios de comunicación que te convencen que este muchacho de Barrio Norte iba a gobernar para vos. Bueno, te engañó. Ahora, no hay que ser peyorativo, no hay que discutir, no hay que pelearse con la persona que lo votó, porque esa persona no quería quedarse sin trabajo, no quería perder el poder adquisitivo. La calidad de la manipulación que hay, el programa de Jorge Lanata llegó a tener equipos interdisciplinarios impresionantes, sociólogos, psicólogos, antropólogos, una cosa como nunca se había visto, organizando un discurso que te convenza de que estabas viviendo mal y que ibas a cambiar, ibas a vivir bien. Y te convencieron. Convencieron al 51%, lo suficiente. ¿Sí? Entonces, eso que se hacía por ahí en algún programa de televisión, a veces bien, a veces mal, que es mostrar qué son los medios de comunicación, no nos tenemos que olvidar nunca más, porque son un factor de poder impresionante, que están metidos en nuestras vidas. ¿Quién no mira televisión cuando llega la noche? ¿Sí? Entonces, guarda, porque entra no solo con los noticieros. En este país, en los últimos años, hubo novelas montadas para convencerte a vos de que tenías que cambiar. Novela, ficción. Hubo directores de cine que estaban trabajando para eso. ¿Sí? Entonces, no hay que descuidarse más. No hay que descuidarse más. No hace falta que esté 678 para que nos acordemos de que los medios de comunicación son muy importantes en nuestras vidas. Tenemos que seguirlos. Miren, hay un tema que a mí me interesa remarcar, tratando de mantener el respeto. A veces se me va la mano, ¿viste? Que digo todas esas cosas. No te tomen por boludo y todo eso, que suelo decir yo. Es la verdad, como hablamos nosotros, los argentinos. Pero bueno, hay que cuidar nuestra casa, que es la democracia. La verdad es que ¿quiénes son en particular los que están gobernando? Es un problema. No todos los gobiernos son iguales. Si vos te fijás, uno por uno, digo, si el ministro de Agricultura tiene 20.000 hectáreas llenas de campo, y era obvio que iba a devaluar, iba a sacar las retenciones, iba a sacar el cupo de exportación a la carne. Él no es boludo, seguro. Digo, ¿no? Digo, si el ministro de Energía es uno de los dueños de Shell, y es obvio que te iba a poner la nafta más cara del mundo. Digo, era obvio. Si el ministro de Economía trabajó toda su vida en el JP Morgan, y era obvio que iba a hacer un negocio y iba a pagar $300 millones de comisión para arreglar con los buitres. Digo, lo que está pasando hoy, la verdad, es que todos mis colegas, todos los medios de comunicación también lo sabían. Por supuesto. ¿Sí? No es que uno es un iluminado, que sabía que iba a subir la carne un 100%, que iba a haber despidos, que iba a haber más pobres. Un dato que voy a dar el domingo. Nosotros en febrero dijimos que había 1 millón de pobres más, y la UCA, la Universidad Católica, luego dijo 1.400.000, ellos son más exigentes en la línea de pobreza. Con los números de abril, con la inflación que acaba de cerrar en abril, utilizando el método de la Universidad Católica, hay 2.200.000 pobres nuevos desde que asumió Mauricio Macri.
Es muy fuerte, es terrible, nunca lo habíamos visto. No. Porque no es que pasó un terremoto, un huracán, algo por acá. El huracán Macri pasó. Digo, ¿sí? No tuvimos un desastre natural. No fue magia. No, fue Macri. ¿Sí? Macri lo hizo. ¿Qué va a hacer Macri ahora? Se tiene que ir. Tratemos de reducir los daños. Esto es la democracia. A ver. Son estafadores, que mienten la cara de perro, que mienten. Y te dicen que están... Bueno, déjame seguir a mí que me vine hasta acá. Hay una... Ellos son muy divertidos, ¿no? Porque si nosotros logramos arreglar con los buitres, sí, claro, le pagaron más lo que pedían, ¿cómo le iban a arreglar? El tipo no sabe cómo agradecerle, ¿no? Digo, íbamos a abrir el cepo y se fuimos exitosos, se le fue el dólar a 16 mangos, los precios se fueron a 16, después le bajó el dólar y los precios se quedaron en 16. Ahora están diciendo que van a bajar la inflación. Ustedes van a encontrar en septiembre, octubre, que vamos a volver a los índices de inflación que había el año pasado. Al 1,5%, al 2% mensual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa distribución del ingreso que teníamos, que era mitad y mitad, 50-50 como decían antes, ¿sí? Mitad para el capital, mitad para los trabajadores. Entonces el trabajador consumía y le hacía ganar el capital le pagaba, hacía ganar al otro. Y así funcionaba, ¿sí? Eso va a llegar así, se va a empezar a poner 60-40, ya está, ¿sí? 65-35, 70-30, ¿sí? Y ahí es donde deja de consumir y ahí es donde para la inflación cuando estamos todos pobres. Pero lamentablemente, ahí lo van a festejar y van a decir, ¿vieron que yo te prometí que iba a llegar al 1,5%? Llegó el tipo, la verdad. Vos no podés morfar más, pero el tipo llegó. Digo, no, para no darle algún mérito, digo, ¿no? Dijo que iba a arreglar con los buitres, arregló con los buitres. Caro, pero el mejor, hacía una publicidad. 15.000 millones de dólares. Vos podés vivir 48 generaciones con esa guita, ¿no? Todos los que estamos acá. Bueno, digo, va a llegar ahí y te va a decir, lo logré. Bueno, lo logró porque somos todos pobres. El tema es que hay una serie de medidas estructurales que ya están los proyectos y que muchos los conocemos, y otra vez, algunos lo contamos y otros no lo van a contar, ¿sí? Que algo voy a contar yo el domingo, y que son estructurales, porque vos la distribución después podés volver a acomodar un poco, ¿sí? Viene otro gobierno. Ahora, si vos firmaste, ¿se acuerdan que se le dijo no al ANCA? Claro. ¿Sí? Bueno. Al carajo. Ahora ese tiene otro nombre, que se llama Tratado del Transpacífico, y que es mucho peor, ¿sí? Que es algo que está armando Estados Unidos y Japón con países chiquitos, satélites que aceptan esas condiciones para pelear con China. ¿Qué tiene China? Salarios bajos, ¿sí? Entonces, cuando vos vas a ver las condiciones laborales que imperan en ese tratado, te juro que te pones a llorar, que todo lo que dije hasta ahora son buenas noticias al lado de eso, ¿sí? Entonces, una de las cosas para estar atentos es cuando te vendan, porque va a salir los diarios, vas a ver, Argentina está en el primer mundo, llegamos al Transpacífico y lo van a festejar todo, ¿sí? Bueno, no, tampoco hay, por ejemplo, en el Tratado del Transpacífico ley de genéricos, volvés a pagar los medicamentos de marca, ¿te acordás? Que salen 10 veces más que el otro. Bueno, hay un montón de condiciones que son terribles. Otra cosa que me da la impresión de que algunos ya se empezó a dar cuenta, tienen un proyecto para arancelar las universidades. Ah, bueno, sí. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, el mismo Esteban Bullrich fue candidato a vicepresidente con López Murphy y lo tenía en su plataforma, empezar a cobrar aranceles a la universidad. Bueno, ahí se acabó la Argentina que conocimos. Se acabó. Ustedes saben que el desempleo en Argentina, algunos dicen que está en el 6, en el 7, en el 8. Me van a filmar esto. Pero el desempleo de los universitarios es casi cero. La pobreza entre los universitarios es cero. ¿Sí? Bueno, si arancela la universidad, se acabó la universidad. Digo, los mejores profesionales, hasta los mejores presidentes que encontré en Argentina han salido de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, esos son los cambios fuertes que están en la carpeta de los ministros de Mauricio Macri. ¿Sí? ¿Qué más? Esperá que tenía algunas cosas anotadas acá para decir mañana. Y que son las que son realmente fuertes. Que son las que son realmente fuertes.
Roberto, ¿Eh? el suelo. No, esa es la primera. Los fondos de Esa es la investigación primera. ya no se están pagando. A ver, esos cambios son de los que después no se vuelve. Digo, no va a venir después de 2 o 3 años que vos pagás la universidad, fuiste. Ya está, no te van a sacar a hacer la universidad. Después que firmaste con los Estados Unidos, que te metiste en el tratado del Transpacífico, ya está, no salís más del Transpacífico, ¿sí? Me refiero a que estos gobiernos primero te sacan la plata del bolsillo y después lo que hacen es sellar eso para que no cambie nunca más, ¿sí? Echarle cemento arriba, te quedás ahí abajo. Bueno, al final. Yo lo digo eso al final para que se quede, ¿viste? Y hay alguno por ahí sentado que sabe más o menos por ahí lo que se podría hacer. Pero... otro cambio del que tenemos que cuidar a nuestros hijos y a nuestros nietos es el endeudamiento. Digo, Argentina es hoy uno de los países más desendeudados del mundo. Este año Argentina prácticamente no tiene nada que pagar. En 2016 Argentina no tiene vencimientos. No tenía nada que pagar. La deuda argentina es bajísima. Ahora, eso es una buena noticia por un lado, pero es una mala porque estos tipos se van a endeudar a lo loco porque es muy baja la deuda. Todo el mundo les quiere prestar plata. ¿Cómo no le van a querer prestar plata a un tipo que no debe nada? Y que tiene un país como este, que produce 120 millones de toneladas de grano, que tiene vaca muerta, que tiene tanto para pagar. ¿Cómo no van a querer prestarle? Entonces, hay que estar atento a eso, porque si dentro de 4 años te devuelven el auto con 200.000 kilómetros, el auto se te rompe a cada rato. ¿Me entendés? Entonces, no nos tienen que endeudar. No nos tienen que pasar que esas cosas estructurales que después no se arregla con un aumento de salarios. No se arregla con una medida que un presidente diga, ahora vamos a hacer esto. Ya está. ¿Sí? Ya está. Esas son las cosas que son más importantes. Mirá, hay un tema que daría la impresión que no percibe este gobierno, que es la conflictividad social. Digo, no, bueno, pero puede ser un problema. Puede ser un problema para ellos. Y la verdad es que ahí es donde va a tener que aparecer la oposición y hacérselo notar. Digo, es gente que no ha andado por la calle. Tienen intendentes nuevos, qué sé yo, como el cocinero, todos estos muchachos que tienen las cuentas afuera, qué sé yo, que estuvo más tiempo en Panamá que acá, que no sabe que la gente que encima hace 12, 13 años que está consumiendo siempre, ¿sí? Que ya hace mucho que no comía pan duro, si no sale a ayudar, si no sale a dar una mano ahí, va a haber problemas. Ese es otro tema del que tenemos que estar atentos para cuidar a nuestros jóvenes, porque no tiene que haber problemas de ese tipo en nuestro país, porque tenemos que mantener la democracia, tenemos que mantener la paz social. Digo, si tenés un gobierno que es un irresponsable, nosotros tenemos que ser más responsables que nunca, ¿sí? Entonces tenemos que decirle a nuestros jóvenes, tranquilo, ¿sí? La queja tiene que ser organizada. Digo, a uno le puede gustar más o menos cada uno de los dirigentes sindicales que salieron el otro día, pero canalizaron un descontento y los trabajadores fueron a un lugar organizado. Hubo 350.000, le hicieron a entender al presidente que la ley antidespido va a salir y que él no la va a poder vetar. No la va a vetar. Y se volvieron a la calle, se vuelven a la casa tranquilos, ¿sí? Entonces, el descontento hay que manifestarlo manso y tranquilo, decía Piero, ¿no? Organizadamente, ¿sí? Nos quieren decir que militar es una mala palabra, ¿sí? Que el militante es una mala palabra, que los jóvenes que se interesaron por la política estaban todos por un sueldo. Bueno, hay que, o que van por el choripán. Yo veo choripán en los actos, pero hay que garparlo, te cobran 50 mangos choripán. No sé dónde sacaron los tipos de estos los choripanes gratis. Bueno, eso yo lo que digo es que además de
de que necesitamos obviamente otro proyecto político, otro proyecto económico, que necesitamos reducir los daños durante todo este tiempo para que nuestra clase media no lo sufra tanto y mucho menos los más humildes. Además, tenemos que cuidar todas esas áreas, digo, que son, porque cuando las cosas van tan mal, uno piensa que no te puede ir peor. Y siempre te puede ir peor. Sí, siempre. En realidad, muchos de nuestros jóvenes que votaron al PRO, votaron porque les iba bien y dijeron, me va a ir mejor todavía. No, te podía ir peor. ¿Sí? Te podía ir peor. Miren, estuvimos en una villa, que lo vamos a pasar el domingo, en donde ganó Macri. Y hace un par de semanas hicieron una encuesta y daba que perdía 75 a 25, una cosa así. Una maestra nos contaba que hay un chico, dice que los chicos llegan y le piden comida, que la comida que ella tiene para darles no le alcanza, ¿sí? Y que hay chicos que son gorditos, que venían acostumbrados a comer, y me decía, he visto chicos comer papel. ¿Papel? Papel, bollito de papel, y se comen el papel. Bueno, eso no se veía en la Argentina hace mucho tiempo, ¿sí? Lo de los clubes que les di un adelanto. Fuimos a 12 clubes, fue la producción. 12 clubes que están reuniéndose las comisiones directivas para decir o cerrar o abrir solamente mientras es de día. Hay muchos clubes que juegan a la pelota o al básquet a la noche o a la tardecita, o los pibes cuando vienen del colegio van a jugar. Bueno, esas son cosas en las que la oposición tiene que salir rápidamente, porque a ver, yo me imagino que no se habrán creído lo del hambre cero, terminar con el narcotráfico y la unión de los argentinos. Vale. ¿Sí? Bueno, todas esas situaciones, la verdad es que la unión de los argentinos tenemos que hacer un esfuerzo enorme por tener paciencia. ¿Sí? La lucha al narcotráfico, cerrando los clubes para los pibes, la perdemos la lucha, claro, la perdemos. Y del hambre cero estamos tomando de bastante distancia, ¿no? Estamos bastante más lejos. Entonces, esas cosas yo estoy tratando en los programas de mostrar más lo social, para que dejemos de discutir tanto los argentinos a quién votamos, ¿sí? O si Cristina es más buena o Macri es más malo, y empecemos a ver que mientras discutimos se está deteriorando todo ese tejido social, y después, cuando las consecuencias vienen, le echamos la culpa a cualquiera. Digo, ¿por qué tuvimos inseguridad, tuvimos narcotráfico, tuvimos tantos problemas? Porque tuvimos al menemismo que nos destruyó, que nos mató, que nos dejó desempleados, que generó un 60% de empleo negro, que nos llevó al corralito, a la devaluación y al hambre. Y después decíamos, ¿por qué este pibe es ladrón? Y claro, que no iba a ser ladrón. ¿O por qué hay tipos que se han vuelto alcohólicos? ¿Por qué hay gente que se ha vuelto drogadita? ¿Por qué en problemas que eran muy chicos en la sociedad argentina se hicieron tan fuertes después? Y siempre voy a echar la culpa al tipo que está en ese momento, ¿no? Porque tuvimos mucho tiempo. Entonces, una de las cosas que hay que cuidar es que no nos vuelva a pasar eso, a que no se destruya ese tejido social que nos costó tanto conformar. A mí me parece que vamos a tener que hacer un esfuerzo grande los argentinos para empezar a mirar a los dirigentes que nos propongan algo que sea creíble, que tenga que ver con su historia, ¿sí? Y que tenga que ver con que nos den laburo. Yo te puedo asegurar que esto que yo lo digo, que se hizo famoso, viene por tu laburo, qué sé yo, es en todo el mundo. Vos vas, ¿sí? Vas a Londres, vas a Francia, vas a Italia, y los tipos te dicen si tienen laburo o no tienen laburo. No hay algo más importante. Entonces, cuando despiden gente alegremente, como despiden ahora, y te dicen, no, esto lo hacemos para que dentro de unos años estemos mejor, es mentira. Es mentira. ¿Sí? No hay nada más importante que todos tengamos laburo. Los municipios tienen monopolios. ¿Sí? El tema de los empleados estatales. A ver. Porque esto es algo muy doloroso, que viene tu vecino que lo echaron y encima vos le decís que es un ñoqui. Además. ¿No? La verdad es que en Argentina el porcentaje de argentinos que trabajan en el Estado está entre los países que menos empleados públicos tienen, hablando de los países, digo,
La economía argentina es la número 22 del mundo. Nosotros no somos pobres. Argentina no es un país pobre, es un país injusto, que es otra cosa. ¿Sí? Entonces, ese porcentaje de empleados públicos que tenemos es normal. Incluso es bajo con respecto a países que funcionan mejor que nosotros. Entonces, no naturalicemos que despidan empleados públicos, porque el empleado público es parte, digo, no hay sector privado sin empleado público. La Secretaría de Comercio, que ahora la desarmaron para que los supermercados te afanen tranquilo y no cobrarle multa a la deslealtad comercial, existe para que el entramado comercial funcione. ¿Sí? Sin Secretaría de Comercio, todos ustedes, si tienen un almacén, un bazar, una ferretería, van a desaparecer todos, se los van a comer a todos. ¿Sí? Van a sacar el casino y van a poner un shopping. O sea, va a desaparecer todo lo que son... Digo, si vos vas a Europa, no te dejan poner un supermercado en Madrid, en París, en Londres, en todo eso. No te dejan. Acá te ponen eso, destruyen todo el entramado de almacén, de carnicería, de verdulería, qué sé yo, y una vez que lo destruye te cobre lo que quiere. Hay márgenes en este momento de supermercados que le pagan al productor 3 pesos por una fruta y la venden a 50. Y la venden a 50, al 1700%. Entonces el productor está muerto de hambre, ¿sí? Y el supermercado, que encima es extranjero, concentra el dinero. Bueno, esas cosas que nunca dejaron de suceder tampoco, hoy se están profundizando. La mayor parte de la plata que hoy te falta del bolsillo está yendo a malas concentradas. No está todo eso del sinceramiento. ¿Qué sinceramiento? ¿Cuándo fue la parte que nos perdimos? ¿Era mentira lo del autito nuevo, lo del aire acondicionado nuevo, lo de tener laburo todos los días? ¿Era mentira? Digo, bueno, vos podés... A ver, hay momentos en la historia de un país en que puedes estar viviendo de prestado. ¿Sí? El menemismo vivía de prestado, se endeudaba y mantenía ese 1 a 1 que parecía que teníamos una vida normal. Bueno, ahora no, ahora nos endeudamos. Pagamos toda la deuda, digo, es mentira, es verso. Esas cosas, si uno no las empieza a hablar con el vecino, a discutirla, van a terminar convenciéndote de que haces bien en esforzarte, que haces bien en tener hambre, porque es lo que nos corresponde. Estamos cayendo en la trampa de que el país es Lázaro Báez y sinceramiento porque lo que había antes era mentira. Entonces, hablemos con nuestros amigos, con nuestros vecinos y expliquémosle que la única forma en que hay que hacer sinceramiento es cuando viviste de prestado y nosotros pagamos toda la deuda. Eso es mentira, eso es verso. ¿Sí? Les están mintiendo, los están tomando por boludos, como yo digo siempre. Es la verdad. Y lo dicen todos los días. Yo lo vi a Marcos Peña 3 días seguidos ahora en la televisión, diciendo lo mismo, convenciendo a la gente de que es mentira. Ahora